Buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes muy cordialmente en esta mañana, deseando que la gracia y la paz del Señor reposen en sus corazones y que Dios derrame abundante bendición sobre su hogar y que usted mantenga su fidelidad, mantenga su comunión con Él cada día. En este tiempo Mañanas con Dios en nuestro devocional, seguimos con el libro de Segunda Epístola de Pablo a los Corintios y en esta oportunidad leemos el capítulo 3 del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo continúa escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, desde el versículo 1, donde hace dos preguntas interesantes que tienen que ver con la autenticidad del ministerio a quien Dios lo había llamado y la autenticidad de su apostolado. Entonces Pablo empieza diciendo que si realmente era necesario que se recomendaran a sí mismos como el apóstol, como el equipo de personas que iba a ministrarles con la palabra de Dios, es necesario que yo me recomiende a mí mismo, que yo lo haga para exaltarme, para enaltecerme o alabarme delante de ustedes. ¿Es correcto eso? Va a decir el apóstol Pablo en su pregunta. Y en esa misma segunda pregunta que hacen en el versículo 1, dicen, o es necesario que hagamos una carta de recomendación y la presentemos ante ustedes para que ustedes nos reciban y reconozcan que Dios me ha llamado a la obra del ministerio, que soy el apóstol de los gentiles. ¿Es necesario que presente una carta? Son preguntas retóricas que indudablemente tienen una respuesta significativa donde no era necesario. Pues Pablo los había engendrado espiritualmente. Pablo el apóstol era el padre espiritual de ellos, ya que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, se nos dice que Pablo va a Corintio y predica el Evangelio, y ahí gana un buen número de hermanos y hermanas, y ahí nace la iglesia. Entonces, esto da indudablemente la autenticidad de su apostolado, de su llamado al ministerio, y les hace ver a ellos que no era necesaria una carta que ellos hicieran para que los recibieran o para que ellos fueran avalados por ellos. Simplemente ellos tenían que reconocer que el apóstol Pablo los había engendrado espiritualmente, era su padre espiritual, era el quien había dado inicio a la obra en la ciudad de Corinto, y entonces ellos tenían indudablemente que reconocer esta verdad. Frente a estas preguntas hay una respuesta contundente que no era necesario y que ellos podían reconocer la autenticidad de su apostolado y del ministerio que Pablo estaba ejerciendo sobre ellos. Ya en el versículo 2, Pablo va a ser claro y contundente, a decir: ustedes son mis cartas abiertas, ¿verdad? Así lo dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Es decir, no tenemos necesidad de hacer una carta de recomendación de nosotros mismos, sino ustedes son nuestras cartas abiertas. En la antigüedad, para recomendar a alguien se necesitaba de un escrito, se necesitaba de una carta. Y Pablo lo va a hacer muchas veces estando en el ministerio. Por ejemplo, una persona llamada Febes, se dice que Pablo, ahí en
cuando escribe los Romanos en el capítulo 16, va a decir que le reciban porque ha sido una persona fiel al Señor, ha servido con amor, y Pablo está recomendando a esta persona que sea atendida, que sea bien recibida, y entonces hay de por medio una carta y un aval de parte de Pablo, y no solamente allí, sino también cuando vemos que le escribe a Filemón, quien tiene un esclavo llamado Onésimo, y que este esclavo se escapa de su casa. Y Onésimo habla con Pablo, Onésimo viene a Cristo, y Pablo le escribe a Filemón, le dice, recíbele como si me recibieras a mí mismo. Está recomendándole para que nuevamente él regrese a casa, y entonces Pablo pueda, en este caso Filemón, pueda perdonarle de lo que había pasado con él. Y Pablo está certificando con esta carta que tiene todo su aval y toda su recomendación. Y de la misma manera, la iglesia de Corinto era una carta escrita, en este caso en el corazón por Pablo, como aquel padre espiritual que daba inicio y comienzo a una nueva vida de estos hermanos de Corintios. Hermanos por el cual Pablo tiene un calificativo bastante duro en la primera carta, donde dice que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, a los poderosos. Entonces, ellos, al recibir a Cristo, sus vidas y la historia de sus vidas cambia. Fueron transformados por la locura y el poder del Evangelio de Dios. Entonces, ellos eran personas a quien Pablo va a decir, ustedes pueden ver en ellos y pueden leer en sus vidas que Cristo vive, que Cristo los ha cambiado, los ha transformado, que ahora son nuevas personas, nuevas criaturas, que ya las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Y entonces ellos se puede leer y se puede conocer en la vida de estas personas cambiadas y transformadas por el Señor, que son una inspiración para los hermanos, pero no solamente para los hermanos, sino para la comunidad de Corintio, que era una comunidad donde tenía una mala reputación, donde había idolatría y inmoralidad sexual. Entonces estos hombres, estas personas habían cambiado por el poder de Dios. Entonces la gente puede ver un testimonio viviente en sus vidas y podía leer que realmente ellos se habían convertido y habían pasado de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz de Cristo. Habían dejado ese pasado vergonzoso, sucio, por una vida nueva en Cristo. Por eso Pablo va a decir, ustedes son nuestra mejor recomendación, ustedes son nuestro aval, ustedes son el testimonio viviente de nuestro ministerio que estamos realizando, de mi apostolado, va a decir. Y en el versículo 3 va a decir, siendo de manifiesto que ustedes sois las cartas de Cristo. Ahora Pablo se hace a un lado y le da la gloria a Cristo. Es decir, ahora quiero que ustedes entiendan que ustedes son realmente pertenencia a Cristo. Cristo los ha cambiado y por lo tanto la gente puede leer en ustedes que Cristo es real, es poderoso y que Cristo vive en ustedes. Pablo se hace a un lado y Cristo es exaltado. Cristo es el centro ahora de ese cambio, para que la gente vea que ese cambio no fue por sí mismo, no fue un cambio donde ellos se esforzaron por dejar lo malo, dejar el pecado, no. Este cambio tuvo una intervención divina, fue un cambio donde intervino el poder de Cristo. Y la centralidad del Evangelio está en Cristo, y esto es lo hermoso, hermano, hermana, que la gente pueda ver el cambio en nosotros, pero en ese cambio puedan ver a Cristo. Y esto es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo en el versículo 3, para que vean de que el cambio no ha sido por un esfuerzo humano, no ha sido por voluntad humana, sino ha sido por la intervención del Espíritu Santo trayendo una nueva vida, lo que le llamamos la regeneración, una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es lo hermoso. Y Pablo va a decir que
sus vidas están escritas no con tinta, sino con la misma presencia de Dios. Ustedes han sido sellados, han sido realmente han sido ustedes, en ustedes puede estar escrito la vida de Cristo en su vida. En ustedes se puede ver esa transformación poderosa y tremenda que el Señor ha hecho en ustedes. Ahora no solamente eso, sino dice más que eso, ¿no? Porque va a ser una comparación que en sus corazones se ha escrito no como en tablas de piedra, haciendo referencia al Antiguo Testamento, cuando Dios le dio la ley a Moisés, las tablas de la ley, fueron escritas ahí las tablas de la ley para el pueblo de Israel, donde fueron escritas en esta tabla para que el pueblo viviera una norma de conducta moral y también espiritual, donde tuviera una relación con Dios, una buena relación con Dios y una relación con su prójimo también, porque en esto se vive la ley, en dos, en su relación con Dios y también en la relación con el prójimo, con la persona próxima a él. Entonces, esta ley no ha sido escrito en tablas de piedra, sino ha sido escrito en sus corazones por el Espíritu Santo. Ha sido redactada y ha sido escrita en sus corazones por el Espíritu Santo, donde al venir el Espíritu Santo en sus vidas, ustedes han experimentado realmente una nueva vida, han experimentado un cambio de vida. Entonces, concluimos, hermanos y hermanas, que la mejor carta de recomendación que podía tener el apóstol Pablo frente a estos falsos profetas, falsos acusadores que querían desacreditar su apostolado, su ministerio, la mejor carta de presentación eran las vidas de los corintios cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Y donde el centro de ese cambio sea Cristo, el enfoque de esa nueva vida esté centrada en la persona de Cristo. Dios, amados hermanos y hermanas, nos ayude a dar ese testimonio a nuestra comunidad, Chalaca, a los vecinos, a los familiares que no conocen a Cristo, puedan ver en nosotros, puedan leer en nosotros el Evangelio de un Cristo que ha cambiado nuestras vidas, que las ha transformado. Y realmente el testimonio es importantísimo en nuestra vida, porque hay un dicho que dice, tus obras o tus acciones hablan tan fuerte que no oigo lo que dice. La gente tiene que ver en usted un cambio, una transformación, tiene que ver en usted, en su corazón, en su vida, una carta escrita por Dios, donde hay una frase donde dice, Cristo cambió mi vida, Cristo me transformó y Cristo me dio una esperanza de vida al haber tenido un encuentro con Él. El Señor nos ayude a alumbrar, a hacer luz y sal, a hacer de buen testimonio en nuestra comunidad y la gente puede leer de usted y mí, que somos cartas del Dios vivo. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, que podamos ser de testimonio a la comunidad del Callao y a todos los hombres que cuando vean en nosotros, en nuestras vidas, y puedan leer el Evangelio de Cristo, el cambio que Cristo ha operado en nuestro ser. Te damos gracias y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, amados hermanos.